Ángel Negro, Victoria Cleo Andrews, Saga Castile 2 primera parte, capítulo 5, Winterhaven. Al día siguiente mismo, Tony tomó a su cargo mi vida como si ni Gillian ni yo tuviésemos nada que decir al respecto. Estableció programas precisos para cada minuto de mi tiempo y me arrebató parte de la emoción que yo podría haber experimentado si hubiera llevado a cabo poco a poco la tarea de transformarme de fregona en princesa. Yo necesitaba tiempo para acostumbrarme a que los criados atendieran mis más mínimas indicaciones. Tiempo para aprender a desenvolverme en una casa de diseño casi tan complicado como el laberinto del exterior. No me gustaba que Percy me preparase el baño y dispusiera mis ropas, sin dejarme tomar ninguna decisión. Me desagradaba la orden que establecía con toda claridad que yo no debía utilizar los teléfonos para llamar a nadie de mi familia. «No», dijo secamente, levantando la vista de la página de información bursátil que estaba leyendo con atención. «No necesitas despedirte otra vez de Tom. Me dijiste que ya lo habías hecho». Yo me sentía aturdida por acontecimientos que sucedían a un ritmo demasiado rápido para poder controlarlos, y cuando murmuré unas palabras de queja, me miró con asombro. «¿Qué quieres decir con eso de que voy demasiado deprisa? Es lo que quieres, ¿no? Para eso has venido, ¿no? Bien, ya tienes lo que soñabas, lo mejor de todo. Has de empezar inmediatamente a ir al colegio. Y si piensas que te estoy arrastrando en una corriente impetuosa e incontenible, ese es todo el sentido de la vida. Yo no acostumbro a caminar con lentitud, y si tú y yo hemos de establecer una agradable relación, será mejor que te adaptes a mi estilo». Cuando sonrió y volvió la mirada hacia mí, traté de no experimentar resentimiento. Mientras Gillian se pasaba las mañanas durmiendo y se dedicaba durante otras pocas horas a realizar, a puerta cerrada, sus secretos rituales de belleza, Tony me llevaba a unas tiendecitas en las que vestidos y zapatos costaban pequeñas fortunas. Ni una sola vez preguntaba los precios de jerseys, faldas, vestidos, abrigos, botas, nada. Firmaba facturas con el aire afable de quien nunca se queda sin dinero. «No», replicó cuando yo le susurré que estaría bien tener zapatos de colores variados a juego con todos los vestidos. Negro, marrón, hueso azul y un par de zapatos grises y rojos es variedad suficiente hasta que necesites blancos para el verano. Dejaré insatisfechos algunos de tus deseos. Nadie debe hacer realidad enseguida todos los sueños. Vivimos de sueños, ¿sabes? Y cuando no queda ninguno por realizar, no tardamos en morir». Una sombra veló la clara tonalidad azul de sus ojos. Cometí una vez el error de dar demasiado y demasiado pronto, sin retener nada. No lo volveré a hacer ahora. Aquel atardecer regresamos a casa con el asiento trasero repleto de paquetes que contenían vestidos suficientes para 3 chicas. Él no parecía darse cuenta de que ya me había dado demasiado, y demasiado pronto. Yo, que durante toda mi vida había soñado con bellos y costosos vestidos, me sentía abrumada. Sin embargo, él no consideraba que tuviera suficiente. Pero es que estaba comparando mi vestuario con el de Gillian. Resultaba ofensiva muchas veces la forma en que Gillian, o bien me ignoraba por completo, o me hacía objeto de un entusiasmo desbordante. Yo nunca me sentía cómoda en su presencia. Experimentaba a menudo la sensación de que ella deseaba que yo no me hubiera presentado nunca allí. Otras veces, la veía sentada en silencio en el sofá de su dormitorio, haciendo uno de sus eternos solitarios, y de cuando en cuando volvía los ojos hacia mí. «¿Juegas a las cartas, Heaven?» Reaccioné ávidamente al ofrecimiento, dichosa por el hecho de que ella quisiera pasar el tiempo conmigo. «Sí. Hace mucho un amigo me enseñó a jugar al gin rummy. Aquel amigo me había dado también una baraja nueva que había tomado prestada de la tienda de su padre». «¿Gin rummy?», preguntó con aire dubitativo como si nunca hubiera oído hablar de él. «¿Es lo único que practicas? Aprendo con rapidez». Ese mismo día empezó a enseñarme a jugar al bridge, que era su juego favorito.
Explicó los puntos de cada figura. Me dio instrucciones detalladas acerca de cuántos puntos se necesitaban para abrir y de cuántos se necesitaban para responder a la puja del compañero. Pronto comprendí que tendría que comprarme un libro sobre bridge y estudiarlo en privado, pues Gillian iba demasiado deprisa, pero ella disfrutaba enseñándome, y durante toda una semana se estuvo regocijando cada vez que yo perdía. Luego, llegó aquel sorprendente día en que estábamos sentadas ante nuestro tablero de juego informatizado, que jugaba con 1, 2 o 3 jugadores, o con ninguno. Jugaba contra sí mismo, y para mortificación de Gillian, gané yo. «Oh, es solo que has tenido suerte», exclamó, llevándose las manos a la cara y apretándose las mejillas. «Después de comer jugaremos otra partida y veremos quién gana entonces». Gillian estaba empezando a necesitarme, a desear mi compañía, a tenerme aprecio. Esta fue la primera vez que yo tomaba algo con Gillian, aparte de la cena, servida en el comedor. Allí estaba una de las mujeres más ricas del mundo, y sin duda, una de las más bellas, y todo su almuerzo consistía en unos diminutos bocadillos de pepino o berro y unos sorbos de champaña. «Pero esa no es una comida sana y nutritiva, Gillian, ni siquiera llena», exclamé después de nuestro tercer almuerzo juntas. «Con toda sinceridad, después de comer 6 de tus minúsculos emparedados, yo continúo con hambre y la verdad es que no me gusta el champaña». Sus delicadas cejas se elevaron en gesto de leve exasperación. «¿Qué clase de alimentos tomáis Tony y tú cuando coméis juntos?» «Oh, él me deja que elija cualquier plato del menú. Suele animarme a que pruebe cosas que no he comido nunca. Te mima, lo mismo que mimaba a Ley». Permaneció unos momentos inmóvil, con la cabeza inclinada sobre su delicada y exigua comida. Luego, agitó la mano como desechando el asunto. «Si hay algo que realmente me desagrada es ver a una joven con un apetito voraz. ¿Y te das cuenta, Heaven, de que es la única forma en que sabes comer? Hasta que puedas controlar tu necesidad de tanta comida, creo que lo mejor será que tú y yo no volvamos a almorzar juntas. Y cuando estemos en el comedor, me esforzaré por prestar la menor atención posible a tus hábitos en la mesa». Gillian cumplió su palabra. Jamás me pidió que volviera a jugar al bridge con ella. Nunca volvimos a compartir un almuerzo, y cuando nos sentábamos con Tony en su elegante comedor, ella le dirigía a él todas sus observaciones. Y si se veía en la necesidad absoluta de decirme algo, no volvía la cabeza en mi dirección. Como yo deseaba tan ardientemente complacerla, probé a rechazar segundos y terceros platos, e incluso me echaba muy poca cantidad en los primeros. Ahora estaba continuamente hambrienta, así que me acostumbré a bajar a la enorme cocina, donde Rhys Williams, el robusto cocinero negro, me dio la bienvenida a sus dominios. «Vaya, señorita, es usted como su madre. Jesús bendito, jamás vi a una chica tan parecida a su mamá, aunque usted tiene el pelo oscuro». En aquella resplandeciente cocina, con cacerolas de cobre y utensilios de cocina que yo no había visto nunca, pasé muchas horas escuchando a Ray Whiskey y las historias que contaba de los Tatterton, y aunque intenté en numerosas ocasiones hacerle hablar de mi madre, siempre que le hacía preguntas sobre el particular se azoraba y se dedicaba por entero a su trabajo. Palidecía su oscuro y suave rostro y cambiaba rápidamente de tema. Pero algún día, antes de que transcurriera mucho tiempo, Ray Whiskey iba a contarme todo lo que sabía. Pues, por sus expresiones de inquietud y confusión, yo sospechaba que sabía mucho. En la intimidad de mi habitación escribí a Tom hablándole de todo esto. Le había escrito 3 cartas hasta el momento y le había advertido que no me contestara hasta que pudiera indicarle una dirección de Terbo. Me dolía imaginar lo que estaría pensando. En aquellas cartas describía Farthingale Manor, a Gillian y a Tony, pero no decía ni una sola palabra acerca de Troy, el cual permanecía en mi mente de forma casi obsesiva. No apartaba mis pensamientos de él. Deseaba volver a verle, y al mismo tiempo le temía.
Tenía 1000 preguntas que hacer a Tony acerca de su hermano, pero fruncía el ceño cada vez que yo abordaba el tema del hombre que vivía en la casita al otro lado del laberinto. 2 veces intenté hablarle de Troy a Gillian. Volvió la cabeza y agitó la mano, desechando el tema. «Oh, Troy, no es interesante. Olvídalo. Sabe demasiado acerca de todo lo demás como para apreciar a las mujeres». Y, mientras pensaba demasiado en Troy, decidí que había llegado el momento de escribir la carta más difícil, la única que verdaderamente guardaba relación con mi futuro, para averiguar si él me dejaría volver a formar parte del suyo. Pero ¿cómo escribir a alguien que en otro tiempo me había amado y había confiado en mí y que ya no lo hacía? ¿Ignoraba yo qué era lo que había ocasionado el final de nuestra larga relación? ¿Debía hablar de ello abiertamente? No, decidí. Tenía que ver a Logan y observar su talante antes de entrar en más detalles acerca de Cal Denison. Logré finalmente escribir unas cuantas palabras que no parecían adecuadas. Querido Logan, al fin estoy viviendo con la familia de mi madre, como siempre habla esperado. Dentro de poco iré a un colegio femenino privado llamado Winter Haven. Si aún conservas algún sentimiento hacia mí, y espero y ruego que así sea, intenta, por favor, perdonarme. Y quizá podamos volver a empezar. Cariñosamente, Heaven. El remite que puse era el apartado de correos que había abierto en secreto el día anterior, mientras Tony se compraba ropa en la tienda de la misma calle. Mordisqueé pensativamente el extremo de mi pluma antes de decidirme a introducir aquella hojita en el sobre, al tiempo que musitaba una oración. Logan, con toda su fuerza y fidelidad, podía salvarme si quería, si aún tenía algún interés. Al día siguiente mismo, tuve una oportunidad para cursar mis cartas. Dije a Tony que necesitaba ir al lavabo y luego me precipité por la puerta lateral de la tienda y corrí a echar mi correspondencia en un buzón. Una vez allí, lancé un suspiro de alivio. Había establecido contacto con mi pasado, mi prohibido pasado. Y luego vuelta de nuevo a Farthie, que estaba empezando a parecer un hogar, ahora que disponía de posesiones que podíamos llamar propias. Todas las mañanas me levantaba temprano para ir a nadar con Tony a la piscina cubierta. Después de secarme y cambiarme de ropa, desayunaba con él. Ya me había acostumbrado a Curtis, el mayordomo, así que podía ignorar su presencia casi tan bien como Tony, hasta que necesitaba algo. Veía muy poco a Gillian, que se pasaba la mitad del día en su habitación antes de salir, elegantemente ataviada y con paso ligero, para dirigirse a su peluquería o a alguna cena, donde yo esperaba que tomase cosas más sustanciosas que sus diminutos bocadillos con champaña. En cuanto a Tony, poco después de desayunar se iba a Boston para dirigir su negocio en la Tatterton Toy Corporation. A veces, llamaba desde su despacho en la ciudad y me invitaba a almorzar en un elegante restaurante, donde yo me sentía como una princesa. Me encantaba la forma en que la gente se volvía a mirarnos, como si fuésemos padre e hija. «Ah, papá, si tuvieras solamente la mitad de los modales que Tony posee como una segunda naturaleza». Vinieron luego los días duros, sorprendentes, en que tenía que ir con Tony en el coche cada mañana, mientras se dirigía a su trabajo, y me dejaba delante de un edificio de oficinas alto y nada atractivo, en el que debía someterme a pruebas que tenía que superar para ser admitida en Winter Haven. «Las primeras pruebas te llevarán a Winter Haven», explicó Tony. «Las otras determinarán si estás cualificada para asistir a las mejores universidades. Espero que obtengas puntuaciones altas, no solo medias». Una tarde, me hallaba yo sentada en la habitación de Gillian, viéndola maquillarse y deseando poder hablarle como a una madre, incluso como a una abuela. Pero en cuanto saqué a relucir la cuestión de las pruebas tan difíciles que había realizado aquel día, agitó la mano con aire de impaciencia. «Por el amor de Dios, Heaven, no me aburras con historias de estudio». Yo detestaba el colegio, y eso era de lo único que Leigh sabía hablar. El caso es que no sé para qué sirve, cuando las chicas hermosas como tú son tan rápidamente arrebatadas del mercado que rara vez necesitan utilizar el cerebro que puedan tener. Los ojos se me desorbitaron de sorpresa al oír esto. ¿En qué siglo vivía Gillian? En la mayoría de los matrimonios trabajaban ya los dos esposos. Luego, observándola con más detenimiento,
Supuse que ella siempre había creído que su belleza le ganaría una fortuna. Y así había sido. Y además, Heaven, cuando finalmente entres en ese odioso colegio, procura no traer nunca a casa a ninguna amiga que puedas hacer allí. Y si crees que no tienes más remedio que hacerlo, por favor, avísame con 3 días de antelación para que yo pueda preparar mis planes fuera. Permanecí en silencio, estupefacta y profundamente dolida. Nunca me vas a permitir que forme parte de tu vida, ¿verdad? Pregunté con voz lastimosamente débil. Cuando vivía en los Willys, pensaba que el día que al fin te conociera a ti, madre de mi madre, me amarías, me necesitarías y querrías que formásemos una familia unida y cariñosa. Me dirigió una mirada extraña, como si se encontrase ante un monstruo de circo. ¿Familia unida y cariñosa? ¿De qué estás hablando? Yo tuve 2 hermanas y un hermano, y no nos llevábamos bien ninguno. No hacíamos más que alborotar, reñir y encontrar motivos para odiarnos unos a otros. ¿Y has olvidado cómo se portó tu madre conmigo? No tengo la menor intención de permitir que consigas ganarte mi afecto, para no volver a sentirme herida cuando te marches. Por la forma en que seguía mirándome, con las finas cejas ligeramente enarcadas, comprendí que no supondría para ella ningún esfuerzo expulsarme de aquella casa y de su vida. Gillian quería que su existencia continuara siendo como antes de mi llegada. Yo no le estaba dando nada en absoluto. Nunca me había sentido tan deprimida. Pero Tony compensaba con creces la falta de interés y de entusiasmo de Gillian. Yo superé mis exámenes con notas muy altas, y quedó así vencido el primer obstáculo. Todo lo que él tenía que hacer ahora era engrasar las ruedas necesarias para que el claustro de Winterhaven me hiciera pasar por delante de los centenares de muchachas que estaban en la lista de espera. Nos encontrábamos en su elegante despacho de casa, cuando me dio la noticia, mientras me observaba atentamente con sus azules ojos. He hecho todo lo que estaba en mi mano para hacerte entrar en Winterhaven. Ahora te corresponde a ti demostrar tu propia valía. Has sacado muy buenas notas en tus pruebas y entrarás en un nivel alto. Debemos presentar ahora tu solicitud, acompañada de tus puntuaciones. Winterhaven es un colegio muy rígido. Te harán trabajar. Te proporcionarán profesores inteligentes. Allí recompensan a sus mejores alumnos con lo que consideran que es mejor para ellos, como actividades sociales especiales que puede que te gusten o no. Si ocupas los primeros puestos de sus listas académicas, te invitarán a tés y conocerás a las personas que realmente cuentan en la sociedad de Boston. Serás obsequiada con conciertos, óperas y obras de teatro. Lamento decir que los deportes reciben muy poca atención en Winterhaven. ¿Practicas alguno en especial? Cuando vivía en los Willys, yo había estudiado de firme para obtener buenas notas. No me quedaban tiempo ni energía para deportes cuando tenía que recorrer andando casi 10 kilómetros hasta la escuela y otros tantos al regresar a la choza de las montañas. Y, una vez que llegaba a casa, había que lavar ropa, cuidar la huerta y ayudar a Sara y a la abuelita. La vida con los Denison en Candlewick no había sido mucho mejor. Habida cuenta de que Kitty esperaba que yo fuese su esclava, y Cal solamente había querido una compañera para dentro de la casa. ¿Qué te ocurre? ¿No puedes responder? ¿Te gustan los deportes? Aún no lo sé, murmuré con los ojos bajos. Nunca he tenido oportunidad de practicar ninguno. Comprendí demasiado tarde que mantener los ojos bajos no era suficiente cuando Tony me observaba con tanta atención. Debía, además, mantener serenas e inescrutables mis expresiones faciales. Al dirigirle una rápida mirada, percibí un destello de compasión en sus pupilas, como si supiera acerca de mis miserables orígenes mucho más de lo que yo le había contado. Pero ni en 1.000.000 de años podría adivinar todo el horror de ser pobre. Me apresuré a sonreír para que no leyera demasiado en mi rostro. Soy muy buena nadadora. Nadar es estupendo para la figura. Espero que continúes utilizando nuestra piscina cubierta durante este invierno. Asentí, con una sensación de desasosiego. Justo encima de nosotros podía oír débilmente el claqueteo de las zapatillas de raso de Gillian, mientras llevaba a cabo su complicado régimen de belleza antes de salir. Tenía otro régimen para prepararse a asistir a fiestas, y el más largo y fatigoso era el que realizaba antes de acostarse. ¿Le has dicho ya a Gillian que voy a quedarme?, pregunté con la mirada fija en el techo. No, con Gillian no hay que ser concreto ni dar explicaciones, el ámbito de su atención es muy pequeño. Ella tiene sus propios pensamientos. Vamos a dejar simplemente que suceda.
Tony se recostó en su asiento y entrelazó las manos bajo la barbilla. Yo sabía ya que en su lenguaje corporal, este era el gesto para indicar que tenía el control de la situación. Gillian se acostumbrará a verte por aquí, a que vengas y vayas los fines de semana. Lo mismo que tú te estás acostumbrado a oír el golpear de las olas en las rompientes de la orilla. Poco a poco te irás introduciendo en sus días, en su conciencia. La ganarás con tu dulzura, con tu avidez por complacerla. No olvides nunca que no estás en competencia con ella. No le des absolutamente ningún motivo para pensar que te estás burlando de sus intentos de engañar a todo el mundo respecto a su edad. Piensa antes de hablar, antes de actuar. Gillian tiene todo un cortejo de amigos que también son expertos en el juego de sin edad, pero ella es la campeona, como no tardarás en averiguar. He escrito esta lista de amigos suyos, de sus esposas e hijos, y otra de sus aficiones, sus gustos y sus aversiones. Estúdialas bien. No te muestres demasiado ansiosa de agradar. Sé inteligente y felicítales solo cuando lo merezcan. Si hablan de temas de los que no sabes nada, guarda silencio y escucha con atención. Te asombrará lo mucho que le gusta a la gente una persona que sepa escuchar. Aunque no supieras decir nada acertado, si empleas frases adecuadas como «cuénteme más», te considerarán una conversadora brillante. Se frotó las palmas de las manos y volvió a mirarme de pies a cabeza. Sí, ahora que llevas la ropa adecuada, serás aceptada. Gracias a Dios, no tienes que vencer uno de esos horribles dialectos campesinos. Me estaba produciendo pánico con su larga lista de amigos de Gillian, que representaban obstáculos que yo debía saltar. Me parecía que cada palabra que él pronunciaba me alejaba más de mis hermanos y hermanas. Iría a perderlos a todos, ahora que había adquirido para mí una cierta especie de terreno firme y estable. Ni Fanny ni Tom podrían pasar por amigos que yo hubiera hecho aquí, en Boston, de ninguna manera, con su tosco lenguaje rural. Y estaba yo misma, que podría acabar cometiendo algún error si llegaba a sentirme demasiado vulnerable. Solamente había una persona de mi pasado que no levantaría las sospechas de Tony Logan. Con su aspecto atractivo, fuerte y pulcro, y sus ojos de mirada honrada y sincera. Pero Logan no estaría dispuesto a engañar acerca de su procedencia. Él era un Stonewall. Se sentía orgulloso de serlo. No se avergonzaba de ello, como me avergonzaba yo de mi apellido y de mi herencia. Tony me estaba observando. Me revolví en el sillón de orejas. Bien. Antes de que baje Gillian y nos interrumpa hablando de lo que lleva puesto y contándonos a dónde va, estudia este mapa de la ciudad. Miles te llevará en coche al colegio todos los lunes por la mañana, y él o yo te recogeremos los viernes por la tarde a eso de las 4. Más adelante, cuando seas mayor de edad, podrás ir y venir conduciendo tú misma. ¿Qué clase de coche te gustaría, por ejemplo, para tu 18 cumpleaños? Me resultaba tan excitante pensar en tener mi propio coche que me estremecí, y durante un minuto entero me fue imposible contestar. Me sentiría agradecida por cualquier coche que quisieras darme, murmuré. Oh, vamos. El primer automóvil es un gran acontecimiento. Hagamos que sea algo especial. Mientras llega ese momento, ve pensando en ello. Observa los coches en las calles. Párate en las agencias de venta y contempla los escaparates. Aprende a diferenciar y, sobre todo, desarrolla tu propio estilo. Yo no tenía la menor idea de lo que quería decir. Sin embargo, seguiría su consejo y procuraría bostear. Mientras permanecía todavía excitada pensando en el día en que tuviera mi propio coche, él extendió sobre la mesa el plano de la ciudad. Aquí está Winter Haven, dijo, señalando con el dedo un punto que había rodeado con un círculo de tinta roja. Y aquí está Farthing. Se oyó el seco golpeteo de los tacones de Gillian en la escalera de mármol. Tony empezó a plegar el mapa. Cuando ella entró en la biblioteca lo había guardado ya en el cajón. Su perfume la precedió. Oh, qué mundana y segura de sí misma parecía cuando entró con airosos pasos, sonriéndonos. Llevaba un traje de fina seda negra adornado con cuello y puños de bisón. Por debajo de la chaqueta asomaba una blusa de seda negra que despedía brillantes reflejos. En contraste con aquella negrura, la belleza de Gillian resultaba deslumbrante. Parecía un diamante sobre oscuro terciopelo. Quizá respiré demasiado profundamente. Me dejé impresionar en exceso. La dulce ráfaga de su perfume de flores no solo inundó mi nariz, sino que pareció invadir también mis pulmones.
así que contuve el aliento, casi asfixiada, antes de iniciar un violento paroxismo de toses que me sacudieron y llenaron mi rostro de sangre ardiente. ¿Por qué toses, Heaven?, preguntó ella, volviéndose a mirarme con ojos desorbitados por la alarma. ¿Te has resfriado? ¿Tienes la gripe? Si es así, haz el favor de no acercarte a mí. Detesto estar enferma. Y no valgo para tratar a los enfermos. Me ponen nerviosa y me desconciertan. Nunca sé qué hacer ni qué decir. No he estado enferma ni un solo día en toda mi vida, excepto cuando nació Leigh. Dar a luz no se considera una enfermedad, Jill, le corrigió Tony, con voz suave y paciente. Se había puesto en pie al entrar ella. Yo no había conocido hombres que hicieran eso ante sus mujeres en sus propias casas. Me sentí tan impresionada que me estremecí a causa de la emoción de vivir con personas de modales tan elegantes. «Estás preciosa, Gillian», dijo Tony. «No hay ningún color que te favorezca más que el negro». A ella pareció gustarle lo que estaba viendo en sus ojos. Se olvidó de mis gérmenes y se volvió hacia su marido. Con pasos que parecían deslizarse sobre el suelo, entró en el abrazo que él le ofrecía y le tomó tiernamente la cara entre sus enguantadas manos. «Oh, querido, ¿a dónde va el tiempo? Parece que tú y yo no nos vemos apenas. Últimamente, no estás aquí cuando te necesito. La Navidad no tardará en imponernos sus demandas y yo ya estoy cansada del invierno y planeando fiestas». Sus manos resbalaron hacia abajo y quedó abrazándole por la cintura. «Te quiero mucho y te quiero todo para mí. ¿No sería maravilloso que tuviésemos otra luna de miel? Por favor, procura encontrar alguna manera de que podamos escapar al tedio y a la tortura de permanecer hasta enero en esta casa odiosamente fría». Le dio 2 besos y continuó, con voz muy suave. «Troy puede ocuparse del negocio, ¿no? Siempre te estás haciendo lenguas de su capacidad de trabajo, así que dale una oportunidad de demostrar sus cualidades». Fue extraña la forma en que se aceleraron los latidos de mi corazón cuando ella mencionó el nombre de Troy, y al mismo tiempo sentí deseos de gritar mi protesta. Tenían que quedarse. No podían dejarme allí sola, pasando las vacaciones en un colegio extraño, con estudiantes que ni siquiera conocía. Y todo lo que ella estaba haciéndole a Tony traía a mi memoria a Kitty, que había sabido exactamente cómo envolver a Cal, su marido, dominándolo con sus dedos. ¿Estaban todos los hombres tan bien sintonizados con sus vidas sexuales que perdían el control del sentido común cuando una mujer hermosa les halagaba? Oh, era cierto. Tony no parecía el mismo hombre que había entrelazado los dedos bajo la barbilla hacía unos momentos. La estaba observando con suave intensidad y, de alguna manera sutil y misteriosa, ella se las había arreglado para tomar las riendas y tenía ahora el control. Me asustó la facilidad con que podía obtener de él lo que quería. «Veré lo que se puede hacer», respondió él con despreocupación, quitando del hombro de su chaqueta un cabello largo y rubio. Lo suspendió muy cuidadosamente sobre una papelera antes de dejarlo caer. Y por ese insignificante gesto comprendí que ninguna mujer controlaría jamás a Tony. Él se limitaría a dejarles creer que lo hacían. Apartó suavemente las manos de ella, aferradas a sus solapas. Heaven y yo proyectamos terminar esta tarde nuestras compras de ropa para el colegio. Sería muy agradable que vinieras con nosotros. Podríamos pasar el día juntos, ir a cenar y luego al teatro o al cine. «Oh», murmuró ella, mirándole tiernamente a los ojos. «No sé. Claro que sabes», repuso él. «Tus amigos pueden pasarse sin ti. Después de todo, hace años que los conoces, y Heaven es todavía un secreto por descubrir». Gillian se sintió inmediatamente mortificada. Sus azules ojos se volvieron hacia mí, como si yo me hubiera desvanecido por completo de su memoria. «Oh, querida, te he estado desatendiendo, ¿verdad? ¿Por qué no me lo dijo a tiempo uno de vosotros? Me encantaría realmente ir de compras contigo y con Tony, pero creía que ya habíais terminado y he hecho mis planes. Ahora es demasiado tarde para cancelarlos. Y si no aparezco por mi club de bridge, esas malévolas mujeres me despellejarán, cosa que no pueden hacer cuando estoy allí». Empezó a acercarse a mí para darme un beso, pero se acordó a tiempo de mis toses. Se detuvo en seco y por un instante pareció desconcertada por algo. Mi larga mata de pelo, que era difícil de dominar, atrajo su atención crítica. «Podías ir a un buen peluquero», murmuró con aire ausente, al tiempo que rebuscaba en las profundidades de su bolso, del que sacó una tarjeta.
Toma, cariño. Este es exactamente el hombre que necesitas. Es un genio para el cabello. Mario es la única persona a quien yo dejo tocar el mío. Se miró en un espejo que había en la pared, levantando la mano para tocarse ligeramente el pelo. Nunca vayas a una peluquera. Los hombres aprecian mucho más la belleza de una mujer y parecen saber qué es lo que se necesita para realzarla. Pensé en Kitty Denison, que había tenido y dirigido un salón de belleza. Se consideraba a sí misma la mejor en todas partes, y en mi modesta opinión poseía una gran destreza. Sin embargo, los fuertes y rojizos cabellos de Kitty parecían tan ásperos como la cola de un caballo en comparación con los sedosos bucles de mi bella abuela. Sonriendo, Gillian le tiró a Tony otro beso antes de cruzar la puerta con deslizantes pasos, tarareando aquella misma despreocupada melodía que demostraba que era feliz. Había sombras profundas y oscuras en los ojos de Tony, mientras se dirigía a una ventana para verla alejarse con Miles, el joven y atractivo conductor. Todavía de espaldas a mí, empezó a decir: «Una de las cosas que más me gustan del invierno es la nieve y esquiar. Estaba pensando que cuando comience la temporada podría enseñarte a esquiar y tendría una compañera. A Gillian no le agrada el ejercicio fuerte que podría romperle los huesos y producirle dolor. A Troy sí le gusta, pero siempre está ocupado con sus propias idas y venidas». Esperé con ansiedad que dijera algo más. Abandonó el tema de Troy y volvió a su mujer. Gillian me decepcionó por su falta de entusiasmo por cualquier actividad al aire libre. Cuando la conocí, fingía que le gustaban el golf, el tenis, la natación y el fútbol. Llevaba los más lindos trajes de tenista, aunque nunca tenía una raqueta en la mano, ni soñaba siquiera perseguir una pelota y empezar a sudar. En aquel preciso momento, la visión de Gillian con su vestido negro era tan luminosa que no podía censurarla por no querer estropear su frágil perfección, la cual, ciertamente, no podría durar siempre. Yo no dudaría ni temería. Me aferraría al sueño que se había hecho realidad. Y, si creía con suficiente fuerza, algún día Gillian me miraría realmente, y sus ojos me sonreirían para decir que me había perdonado el que hubiese puesto fin a la vida de mi madre. 2 semanas después de llegar a Boston, fui matriculada en Winter Haven. No había vuelto a ver a Troy, pero estaba pensando en él cuando Tony me abrió la portezuela del coche y señaló con amplio ademán el elegante colegio que era Winter Haven, acurrucado en su pequeño campus de desnudos árboles invernales y matorrales de hoja perenne que aliviaban los yermos terrenos. El edificio principal estaba hecho de blancas tablas solapadas que brillaban a la luz de la tarde. Yo había esperado encontrar un edificio de piedra o ladrillo, no de esta clase. «Tony», exclamé, «Winter Haven parece una iglesia». «¿Olvidé mencionarte que antes fue una iglesia?», preguntó con expresión de regocijo en los ojos. «Las campanas de la torre repican cada hora y al anochecer tocan melodías. A veces, cuando el viento es favorable, parece que esas campanas se pueden oír desde Boston. Imaginación, supongo». Me sentía impresionada por Winter Haven, por la torre campanario, por el despliegue de edificaciones menores, del mismo estilo que la grande. «Estudiarás inglés y literatura en Beecham Hall», informó Tony, señalando con un ademán el edificio blanco situado a la derecha del principal. «Cada construcción tiene su nombre, y como puedes ver, forman un semicírculo. Tengo entendido que hay un pasadizo subterráneo que conecta los 5 pabellones, para utilizarlo los días en que la nieve hace difícil caminar por el exterior. Te alojarás en el cuerpo principal, que contiene los dormitorios y los comedores, y en él se celebran también las reuniones. Cuando entremos, todas las chicas te mirarán de arriba a abajo y formarán su opinión, así que mantén erguida la cabeza. No les des ningún indicio de que te sientes vulnerable, inadecuada o intimidada. La familia Van Borin se remonta a Plymouth Rock. Yo sabía ya que Van Borin era un apellido holandés, antiguo y honorable, pero yo nunca había sido una verdadera Van Borin, sino solo una rústica Castiel de Virginia Occidental. Mis orígenes se arrastraban tras de mí, proyectando largas sombras que oscurecían mi futuro. Todo lo que tenía que hacer era cometer un error, y aquellas chicas, con sus orígenes, me despreciarían por lo que era. Y todas las insuficiencias e imperfecciones de que siempre me había sentido afectada empezaron a aguijonearme la piel y a calentarme la sangre, de modo que me sentí tan agitada que empecé a sudar.
Llevaba puesta demasiada ropa, una blusa y un jersey de cachemira, una falda de lana y cubriéndolo todo, un abrigo de $1000 también de cachemira. Lucía un nuevo peinado, con el pelo más corto que nunca en mi vida, y aquella mañana los espejos me habían dicho que estaba muy guapa. Así que ¿por qué temblaba? Las caras apiñadas en las ventanas. Tenía que ser eso. Todos aquellos ojos mirándome, observando a la nueva en su primer día. Vi que Tony me contemplaba antes de bajar del coche para dar la vuelta y abrirme la portezuela. ¿Qué veo? Vamos, Heaven, recurre a tu orgullo. No tienes nada de qué avergonzarte. Basta con que conserves la calma y pienses antes de hablar, y todo irá bien. Pero yo me sentía violenta allí de pie, dejando que él sacara del maletero y del asiento posterior los 12 bultos de mi nuevo equipaje, y volviéndome, empecé a ayudarle. ¿Cómo le explicaste esto a Gillian?, pregunté, necesitando las 2 manos para levantar mi estuche de cosméticos, lleno hasta el borde de cosas que yo nunca había usado. Sonrió, como si Gillian fuese una niña a la que hubiera que controlar. En realidad fue muy sencillo. Le dije anoche que iba a hacer por ti lo que ella habría querido que yo hiciese por su hija. Entonces, apretó los labios y se alejó. Pero no des por supuesto que las cosas marcharán bien solo porque ella está más o menos resignada a tener una nieta que se presenta como sobrina. Todavía necesitas ganártela. Y cuando obtengas aceptación en este colegio, y con sus amigos, ella querrá que te quedes para siempre, como tan poéticamente dices tú. Resultaba extraño encontrarme allí, ante la segunda fase de mi sueño, comprendiendo que la primera no había sido completada aún. Mi propia abuela no confiaba de verdad en mí. Se sentía atrapada porque yo había venido a recordarle lo que ella no quería saber. Pero algún día acabaría amándome. Yo me encargaría de eso. Algún día daría gracias a Dios por el hecho de que yo me hubiera planteado como uno de mis objetivos fundamentales en la vida el de estar con ella. Vamos, Heaven, dijo Tony, interrumpiendo mis pensamientos, mientras un empleado del colegio salía a recoger mi equipaje para transportarlo en una carretilla. Vamos dentro y hagamos frente a los dragones. Todos tenemos dragones que matar durante la mayor parte de nuestra vida. La mayoría de ellos los creamos en nuestra propia imaginación. Con su mano enguantada, tomó la mía y me llevó hacia los empinados escalones. Estás muy guapa. Te lo había dicho. Tu nuevo peinado te sienta muy bien, y Heaven Lake Castle es una muchacha muy hermosa. Sospecho que también eres una chica muy lista. No me decepciones. Me hizo sentirme segura de mí misma. Su sonrisa me dio fuerzas para subir aquellos escalones como si toda mi vida hubiese asistido a lujosos colegios particulares. Cuando entré en el edificio principal y miré a mi alrededor, me estremecí. Había esperado algo semejante al vestíbulo de un hotel de lujo, y lo que veía era en extremo austero. Todo estaba muy limpio, y relucía la encerada madera de los suelos. Las paredes eran de una tonalidad blanquecina, y las molduras, oscuras y de complicado diseño. Macetas de helechos y otras plantas domésticas se hallaban dispersas acá y allá, sobre mesas y detrás de sillas de severo aspecto y respaldo recto, para aliviar la desolación de las blancas paredes. Desde el vestíbulo pude ver un recibidor que era un poco más acogedor, con su chimenea y sus sofás y sillas tapizados en tela estampada y ordenadamente dispuestos. Tony me condujo enseguida al despacho de la directora, una mujer rechoncha y afable que nos recibió con una amplia y cálida sonrisa. Bienvenida a Winter Haven, Miss Castile. Es un honor y un privilegio que la nieta de Cliff Van Borin asista a nuestro colegio. Guiñó un ojo a Tony con aire de complicidad. No se preocupe, querida. Mantendré en secreto su identidad y no diré absolutamente a nadie quién es usted en realidad. Solo tengo que decir que su abuelo era un hombre excelente. Un regalo para todos cuantos le conocimos. Y me estrechó brevemente entre sus maternales brazos antes de separarme un poco y mirarme con detenimiento. Vi a tu madre una vez, cuando el señor Van Borin la trajo aquí y la inscribió. Lamento mucho que no estuviese más tiempo con nosotras. Bien, continuemos, urgió Tony mirando su reloj. Tengo una cita dentro de media hora y quiero ver a Heaven instalada en su habitación. Me agradaba tenerle a mi lado mientras subíamos las empinadas escaleras, en las que nuestras pisadas quedaban ahogadas por una oscura alfombra verde.
Los severos y rígidos rostros de antiguos profesores flanqueaban la pared, atrayendo de vez en cuando mi asombrada mirada. Qué fríos parecían, qué puritanos, y qué iguales sus ojos, como si pudiesen ver, aún ahora, todo el mal en cada uno que pasaba. Detrás de nosotros, casi a nuestro lado, flotaban las débiles y sofocadas risitas de numerosas chicas. Sin embargo, al volver la vista, no pude ver a ninguna. «Hemos llegado», exclamó alegremente Helen Mallory, abriendo la puerta de una hermosa habitación. «El mejor cuarto del colegio, Miss Castile, elegido para usted por su tío. Quiero que sepa que muy pocas de nuestras alumnas pueden permitirse una habitación individual, ni siquiera la desean». Pero el señor Tatterton insistió. La mayoría de los padres creen que las chicas no quieren conservar su intimidad frente a sus compañeras, pero usted, al parecer, sí. Tony entró en la habitación y fue de un lado a otro, abriendo los cajones de la cómoda, revisando el gran armario, sentándose en los dos sillones antes de instalarse ante la mesa de estudio, desde la que me sonrió. «Bien, ¿qué te parece, Heaven?» «Es maravillosa», murmuré, completamente abrumada al ver todos los estantes vacíos que esperaba llenar pronto de libros. No esperaba un cuarto para mí sola. Nada más que lo mejor. Bromeó él. ¿No te prometí eso? Se levantó, caminó con pasos rápidos hacia mí y se inclinó para darme un beso en la mejilla. Buena suerte. Trabaja en firme. Si necesitas algo, llama a mi despacho o a casa. He dicho a mi secretaria que pase tus llamadas. Se llama Amelia. Luego, sacó la cartera y, con gran asombro por mi parte, me puso en la mano varios billetes de $20. «Para tus gastos». Quedé allí, agarrando el dinero, viéndole cómo cruzaba la puerta. Con gran sorpresa, el corazón me dio un vuelco y sentí una especie de oquedad en el estómago. En cuanto Helen Mallory comprendió que Tony no podía ya oírnos, su expresión perdió toda suavidad, abandonó sus modales maternales y con ojos fríos y calculadores me examinó detenidamente, me sopesó, me midió, conjeturó mi carácter, mis debilidades, mis fuerzas. A juzgar por su expresión, el balance fue negativo. Ello no hubiera debido sorprenderme, pero lo hizo hasta su voz baja y suave se endureció y creció en intensidad. Esperamos que nuestras alumnas obtengan resultados académicos excelentes y cumplan nuestras reglas, que son muy estrictas. Alargó el brazo y con toda naturalidad me quitó el dinero de la mano y contó rápidamente los billetes. Le guardaré esto en la caja fuerte y podrá disponer de ello el viernes. No nos gusta que las chicas tengan en sus habitaciones dinero que alguien podría robar. La posesión de dinero crea muchos problemas. Mis $200 desaparecieron en su bolsillo. Los días laborables, cuando suenen los timbres a las 7 de la mañana, debe levantarse y vestirse lo más rápidamente posible. Si se baña o se ducha la noche anterior, no tendrá que hacerlo al despertarse. Le sugiero que tome esa costumbre. El desayuno es a las 7:30 en el piso principal. Hay letreros que la guiarán hasta sus diversos destinos. Sacó una tarjeta de un bolsillo de su oscura falda de lana y me la entregó. Aquí tiene su horario de clases. Lo he preparado yo misma, pero si encuentra difícil seguirlo, hágamelo saber. Aquí no admitimos favoritismos. Tendrá usted que ganarse el respeto de sus profesores y sus compañeras. Hay un pasadizo subterráneo que enlaza entre sí todos los edificios. Lo usará usted solo los días que haga mal tiempo. No siendo así, caminará por el exterior, donde el aire fresco será beneficioso para sus pulmones. Ha llegado usted durante la hora del almuerzo, y su tutor dijo que él se ocuparía de que almorzase antes de llegar. Hizo una pausa, mirándome a la parte superior de la cabeza mientras esperaba confirmación a sus palabras. Solo cuando la tuvo se volvió para mirar las 12 piezas de mi costoso equipaje. Creí ver desprecio en su rostro. O envidia. No sabría decir cuál de las dos cosas. En Winterhaven no hacemos exhibiciones de nuestra riqueza llevando vestidos ostentosos. Espero que tenga esto presente. Hasta hace unos años todas nuestras alumnas tenían que llevar uniforme. Esto lo hacía todo muy sencillo. Pero las chicas protestaban, y los protectores de nuestro colegio les dieron la razón. Así que ahora llevan lo que quieren. Sus ojos se volvieron de nuevo hacia mí, remotos y cautelosos. El almuerzo se sirve a las 12 para las que están en los 2 grados inferiores y a las 12:30 para las alumnas restantes.
Debe usted acudir con puntualidad a las comidas, o no se le servirá. Se le ha asignado una mesa, y no cambiará usted de asiento a menos que las ocupantes de otra mesa la inviten a unirse a ellas, o usted les pide que compartan la suya. La cena es a las 6, y se aplican las mismas reglas. Cada alumna debe servir las mesas durante una semana al semestre. Tenemos establecido al efecto un servicio rotativo, y la mayoría de las alumnas no lo encuentran desagradable. Carraspeó para poder continuar. Esperamos que nuestras alumnas no almacenen alimentos en sus habitaciones, ni celebren fiestas secretas de medianoche. Se le permite tener su propio aparato de radio, tocadiscos o magnetófono, pero no un televisor. Si es sorprendida con licores, y eso incluye la cerveza, se le dará un punto negativo. Con 3 puntos negativos en un semestre, será expulsada, y se reembolsará solamente la cuarta parte de los honorarios anticipados. La hora de estudio es de 7 a 8. De 8 a 9 puede ver la televisión en nuestra sala de esparcimiento. No supervisamos el material de lectura, pero deploramos la pornografía, y le daremos un punto negativo si le encontramos con obscenidades impresas. A algunas de nuestras chicas les gusta practicar juegos como el bridge o el backgammon. No permitimos jugar dinero. Si se encuentra dinero sobre una mesa de juego, se castiga a todas las participantes y se les otorgan puntos negativos. Oh, olvidaba decir que todos los puntos negativos van acompañados de una u otra forma de castigo. Procuramos que el castigo sea adecuado a la falta cometida. Su sonrisa perdió acritud y se hizo cordial. Espero que nunca sea necesario castigarla, Miss Castile. Y las luces se apagan a las 10 en punto. En cuanto terminó, giró sobre sus talones y salió de la habitación. Y no me había mostrado dónde estaba el cuarto de baño. Apenas se perdió de vista, empecé a buscarlo, tratando de abrir la puerta que ella no había utilizado. Estaba cerrada con llave. Me senté a leer la tarjeta del horario de clases. 8 horas, clase de inglés en Elmhurst Hall. Y entonces sentí una desesperada necesidad de ir al servicio. Dejé todas mis maletas en el suelo de mi habitación y eché a andar por el pasillo en busca de letreros. Los susurros y risitas que había oído antes habían desaparecido. Me sentía completamente sola en el segundo piso. Probé 3 pasillos antes de ver finalmente una pequeña placa de latón que decía «Lavabo». Abrí con alivio el batiente y entré en una amplia estancia que tenía una fila de lavabos alineados a lo largo de una pared, con espejos encima. El suelo era de baldosas blancas y negras. Las paredes, de un color gris claro, suavizaban el duro contraste. Cuando salí de uno de los compartimientos, me detuve a echar un vistazo. En otro departamento había 12 bañeras, una al lado de otra. En otro estaban las duchas. Todos, menos uno, carecían de puerta. Detrás de unos armarios acristalados se veían estanterías en las que se hallaban colocadas cientos de toallas blancas pulcramente dobladas. Allí mismo y en aquel momento, decidí que tomaría duchas, no baños. Antes de salir de la zona de aseo, palpé las plantas de los tiestos y vi que estaban secas. Eché cuidadosamente un poco de agua a cada una de ellas, costumbre que había adquirido cuando vivía con Kitty Denison. De vuelta en mi habitación me apresuré a deshacer el equipaje a pilé en el armario, con sumo cuidado, mi hermosa y nueva ropa interior y, luego, volví a consultar mi horario. A las 2:30 tenía que estar en Sholten Hall para asistir a estudios sociales. Mi primera clase en Winter Haven. Encontré Sholten Hall con bastante facilidad y vestida con la ropa que Tony había sugerido para mi primera clase, vacilé unos instantes antes de penetrar en el aula. Luego, tomando aliento y manteniendo erguida la cabeza, abrí la puerta y entré. Parecía que me estaban esperando. Todas las cabezas se volvieron hacia mí y 15 pares de ojos escrutaron cada detalle de mis ropas y después se alzaron hasta mi cara. Luego, volvieron sus miradas hacia la parte delantera de la sala, donde una profesora alta y delgada se hallaba sentada ante su pupitre. «Adelante, Miss Castile, la hemos estado esperando». Miró su reloj. «Por favor, procure ser puntual mañana». Solo estaban desocupados los asientos delanteros y me sentí terriblemente vulnerable mientras me dirigía hacia el más cercano y me sentaba. «Me llamo Powhatan Rivers, Miss Castile. Por favor, Miss Bradley, dele a Miss Castile los libros que necesitará para esta clase. Espero, Miss Castile,
que habrá venido equipada con sus propias plumas, lápices, papeles y demás. Tony me había provisto de todo, así que pude asentir, aceptar los libros de estudios sociales y formar mi propio montón. Yo siempre había encontrado gran satisfacción en los libros y en todos los accesorios que acompañaban a la vida escolar, y por primera vez tenía cuanto cualquier estudiante podía desear. ¿Quiere dirigirse a la clase y contar algo acerca de usted misma, Miss Castile? Mi mente estaba totalmente en blanco. No quería ponerme en pie delante de ellas ni decirles nada. Es costumbre que nuestras nuevas alumnas hagan esto, Miss Castile. En especial las que proceden de otras regiones de nuestro grande y hermoso país. Nos ayuda a comprenderla. La profesora esperó expectantemente, mientras las chicas se inclinaban hacia adelante de tal modo que yo sentía sus ojos fijos en mi espalda. A regañadientes, me levanté y avancé los pocos pasos que me separaban del extremo de la sala. Al ver a las demás chicas, comprendí lo equivocado que había estado Tony al elegir la ropa que yo llevaba. No había una sola alumna con falda. Llevaban pantalones normales o vaqueros, camisas largas y flojas y jerseys mal ajustados. Se me cayó el alma a los pies, pues aquella era la ropa escolar que solían usar los chicos de Winner Row. Y aquí, en este elegante colegio, yo había esperado que las cosas fueran mejores, más refinadas. Tuve que humedecerme varias veces los labios, que se me habían secado por completo. Las piernas me traicionaron y empezaron a temblar. Acudieron a mi mente las instrucciones de Tony. Nací en Texas. Empecé con voz débil y temblorosa. Y más tarde, cuando tenía unos 2 años, me trasladé con mi padre a Virginia Occidental. Me crié allí. Mi padre cayó enfermo, y mi tía me invitó a venir a vivir con ella y su marido. Regresé apresuradamente a mi asiento y me senté. Miss Rivers carraspeó. Miss Castile, antes de que usted viniera, me fue facilitado su nombre para inscribirlo en nuestro registro. ¿Le importaría contarme el origen de su notable nombre de pila? No comprendo a qué se refiere. Las chicas están interesadas en saber si le pusieron a usted el nombre de algún pariente. No, Miss Rivers. Mi nombre es el de ese lugar al que todos esperamos ir, tarde o temprano. Algunas de las chicas que estaban detrás de mí soltaron una risita. Los ojos de Miss Rivers se convirtieron en 2 duras piedras. Muy bien, Miss Castile. Sospecho que solo en Virginia Occidental hay padres tan audaces como para desafiar a las potencias que sean. Y ahora, abramos nuestro libro acerca de la Constitución por la página 212 y comencemos con la lección de hoy. Miss Castile, como se incorpora usted a nuestro curso ya avanzado el semestre, esperamos que se ponga a nuestra altura antes de que termine esta semana. Cada viernes habrá un examen para comprobar lo que ha aprendido. Y ahora, muchachas, empiecen la clase de hoy leyendo las páginas 212 y 242. Y cuando hayan terminado, cierren sus libros y guárdenlos en los pupitres. Entonces comenzaremos nuestro debate. No tardé en descubrir que las clases eran casi iguales en todas partes. Páginas que leer, preguntas que copiar de la pizarra. Salvo que esta profesora estaba muy bien informada acerca de cómo funcionaba nuestro gobierno y también sabía exactamente qué era lo que fallaba en él. Yo permanecí escuchando, impresionada por la pasión que mostraba hacia su materia, y cuando dejó bruscamente de hablar me dieron ganas de aplaudir. Qué maravilloso que supiese tanto acerca de la pobreza. Sí, había personas en nuestro rico y opulento país que se iban a la cama con hambre. Sí, millares de niños se hallaban privados de derechos de los que deberían disfrutar, a tener alimentos suficientes para nutrir sus cuerpos y sus espíritus, a poseer ropas que los mantuviesen abrigados, a una vivienda capaz de protegerlos de las inclemencias del tiempo, al descanso necesario en un lecho cómodo para que no despertasen con ojeras como consecuencia de haber dormido en suelos duros y sin mantas suficientes. Y sobre todo, a padres que tuviesen la edad y la formación adecuadas para proporcionarles todo eso. Bien, ¿por dónde empezamos para corregir todos los fallos? ¿Cómo ponemos fin a la ignorancia, cuando al ignorante no parece importarle que sus hijos queden atrapados en las mismas miserables circunstancias? ¿Cómo hacemos que los que se encuentran en puestos elevados se ocupen de los menesterosos? Piensen en ello esta noche, y cuando hayan encontrado soluciones escríbanlas y expónganlas mañana en clase. Logré terminar el día sin contratiempos. Ninguna de las chicas se me acercó para hacerme preguntas, aunque todas me miraban y luego,
Apartaban precipitadamente los ojos cuando los míos intentaban encontrarse con los de ellas. A las 6 de la tarde, en el comedor, me senté sola ante una mesa redonda cubierta por un terso mantel blanco de hilo. En el centro, había un pequeño jarrón de plata que contenía una solitaria rosa roja. Las alumnas que hacían de camareras tomaron mi pedido de un corto menú y luego fueron a otras mesas, en las que se sentaban 4 o 5 chicas juntas que conversaban animadamente, de tal modo que el comedor resonaba con el eco de muchas y alegres voces. Yo era la única chica que tenía una rosa roja en su mesa, y hasta que me di cuenta de ello, no tomé la pequeña tarjeta blanca que decía: «Con mis mejores deseos, Tony». Cada día, hasta el viernes, una rosa roja lució sobre mi mesa en el comedor, y cada día aquellas chicas ignoraron mi presencia. ¿Qué estaba yo haciendo mal, excepto vestir una ropa equivocada? No había traído en mi equipaje vaqueros ni ninguna clase de pantalones, tampoco viejas camisas y grandes jerseys. Valientemente procuraba sonreír a las compañeras que miraban en mi dirección, tratando de que nuestros ojos se encontrasen. En cuanto veían mis esfuerzos, se volvían. Al fin adiviné lo que estaba sucediendo. Mis ideas sobre el hambre en América me habían delatado. Mi propia pasión por el tema de la pobreza les había dado más información de la que jamás les habría podido dar mi lengua. Yo estaba demasiado bien informada. Yo había permanecido demasiadas noches despierta en una choza de las montañas, tratando de encontrar respuestas que salvasen a todos los pobres de caer en la misma desesperada situación de sus antepasados. Por mi trabajo sobre la pobreza en América obtuve como nota una menos, un principio excelente. Pero me había delatado a mí misma. Ahora todas sabían cuáles eran mis orígenes, o no habría podido saber tanto. Deseé 1000 veces no haber sido tan realista y haber propuesto una solución semejante a la de otra chica que había sugerido: cada persona rica debería adoptar por lo menos a un niño pobre. A solas en mi hermoso cuarto, tendida boca arriba en mi estrecha cama, oía las risas y las voces que llegaban de otras habitaciones. Percibía el olor del pan que se tostaba y del queso que se derretía. Oía el entrechocar de vasos, de vajilla de plata, las risas enlatadas que servían de telón de fondo a las comedias de televisión. Ni una sola vez llamó ninguna chica a mi cerrada puerta para invitarme a una fiesta prohibida. Ni una sola vez fueron interrumpidas aquellas fiestas por airados profesores que no querían ver quebrantadas sus reglas. Por las conversaciones que oía, todas aquellas muchachas habían viajado mucho por todo el mundo y estaban ya aburridas de ciudades que yo no había visto. 3 alumnas habían sido expulsadas de colegios privados suizos por aventuras amorosas. A 2 las habían echado de colegios americanos por beber y a 2 más por consumir drogas. Todas soltaban palabrotas más fuertes que las que usaría cualquier palurdo borracho en un baile rural. Y a través de las paredes, yo recibía una clase diferente de educación sexual, 10 veces más terrible de cuanto Fanny había hecho jamás. Y, luego, un día en que yo estaba en el cuarto de baño, en el único compartimiento de ducha que disponía de puerta, las oí que hablaban de mí. No me querían enviar a colegio. Yo no era de clase. Ella no es quien finge ser. Susurró una voz que había llegado a reconocer como perteneciente a Faith Morgantile. Yo no estaba tratando de ser más que una chica que intentaba conseguir una formación y estaban resentidas conmigo por eso. Solo esperaba que cuando llegase mi novatada pudiera sobrevivir conservando intactos mi dignidad y mi orgullo. De modo que aquí, en Winter Haven, pese a mis antepasados Van Borin, a mis parientes Tatterton, a mis excelentes vestidos, a mi favorecedor peinado, a mis lindos zapatos y a las buenas notas que me esforzaba tanto por lograr, yo era, como lo había sido siempre, una extraña, despreciada por su origen. Y lo peor de todo estribaba en que ya desde el principio me había delatado a mí misma y a Tony.